en esta mañana estamos hablando de fidelidad. Tenemos que conocer nuestra hermandad. Y ustedes como líderes que Dios está capacitando para su gloria y su honra, tenemos que conocer, ¿verdad?, qué Dios quiere de nosotros. Ya la primera conferencia le habló de la historia. Aquí vamos a hablar también un poquito de historia. Y al final vamos a hablar de el pensamiento teológico carismático. ¿Qué piensan los carismáticos? ¿Verdad? ¿Qué enseñamos los carismáticos? Dentro ya de siendo parte de iglesias de corte pentecostal en Puerto Rico, ¿verdad? Tuvimos una formación y hoy nos estamos desarrollando con un ministerio pujante, un ministerio que Dios tiene planes y propósitos, pero no podemos olvidarnos dónde es nuestro ministerio y lo que Dios quiere hacer con nosotros, de dónde Dios nos sacó. Gloria sea el Señor. Y hacia dónde vamos a estar. Si nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, vamos a empezar a copiar. Y yo creo que cuando uno copia a los demás, ¿verdad?, no sale bien las cosas. Es mejor ser, ¿verdad?, lo que Dios quiere que nosotros seamos como hermandad y como ministerio. Por eso damos gloria al Señor por cada uno de ustedes, que Dios los está preparando para este glorioso ministerio, ¿verdad? Y nuestra hermandad tiene un lema: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Romanos 12:2 nos dice: y no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber qué Dios quiere con nosotros. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Tenemos como objetivos generales de esta conferencia crear conciencia teológica que forme un pensamiento crítico de nuestra fe. Nosotros no podemos decir que aquel cree eso y por eso yo lo creo. Es que mi pastor nos enseña, no. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico y saber qué nosotros creemos. Tenemos que visualizar y entender que para nosotros pensar hoy, contamos con la ayuda de gente que Dios los utilizó para crear y formar un pensamiento teológico cristiano. Y presentar que como pueblo carismático, que nosotros hemos absorbido, que hemos tomado, gloria a Dios, y que Dios nos ha dado en particular a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento teológico carismático? Proviene de 3 palabras de pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? Es la capacidad de construir una idea, un concepto y establecer relaciones entre ellas. En otras palabras, cuando pensamos, estamos construyendo ¿qué? Ideas en nuestra mente. Cuando hablamos de teología, estamos hablando que la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y sus atributos. ¿Quién es Dios? La teología es la ciencia que estudia a Dios y los asuntos que tienen que ver con Dios. Por lo tanto, un pensamiento teológico tiene que ver con la forma en cómo nosotros pensamos, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Es la capacidad de formar unos conceptos, ¿verdad? Que esos conceptos tienen que ver con quién, con Dios, con la religión. Y la religión son todas las cosas que nos ligan a quién, a Dios. Y cuando nosotros hablamos de pensamiento, estamos hablando, en otras palabras, de una reflexión profunda de lo que nosotros entendemos que quién es Dios, ¿verdad? ¿Qué Dios nos ha dado? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo?
Por lo tanto, el pensamiento teológico es solamente una reflexión de lo que yo entiendo, de lo que es Dios y de lo que Dios quiere para quién, para mí. Y a través de la historia vamos a ver que ese pensamiento ha evolucionado. Enseñamos a los institutos bíblicos que la revelación de Dios es ¿qué? Progresiva. Que Dios se va manifestando a su pueblo poquito a poquito. Y el pueblo carismático que no conocía los muchos asuntos de Dios en un momento dado, Dios empezó a transformar nuestra mente y a capacitarnos para que hoy nosotros pudiéramos pensar de una manera crítica, analizar quién es Dios y qué Dios quiere para nosotros como pueblo carismático. Para hablar de pensamiento teológico, vamos a utilizar como recurso, ¿verdad?, la teología histórica. La teología histórica presenta, ¿verdad?, el desarrollo de lo que la gente ha creído a lo largo de la historia. Comenzando de los diferentes periodos que se nos enseñan en la clase de historia de la iglesia, el periodo de la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, la iglesia apostólica, los patriarcas, ¿verdad?, la escolástica, que no es otra cosa el periodo de la Edad Media. ¿Qué pensaban en la Edad Media? ¿Qué pensaban la gente en la época de la Reforma? ¿Qué pensaba la gente después de la Reforma, la posreforma? ¿Y qué piensa la gente con respecto a Dios en los tiempos modernos? ¿Verdad? Queremos decirle que la teología y el pensamiento teológico carismático tiene un origen. Y como nos dijo el hermano, ¿dónde se origina la iglesia cristiana? ¿Dónde se empieza a formar el pensamiento cristiano? Aleluya. Desde Pentecostés. Y tenemos una figura cimera en la iglesia cristiana. ¿Quién es? Jesucristo. Pues usted sabe que Jesucristo pensaba como judío, ¿verdad? Y el origen de la teología cristiana, ¿verdad?, empieza ¿con quién? Con la religión de los judíos, el judaísmo. Y el judaísmo, ¿verdad?, que nace allá, gloria a Dios, con la ley de Moisés, y que forma a este pueblo, fue una revelación de Dios, donde los judíos pensaban de una manera, y los judíos tenían, ¿verdad?, algo muy importante, que es lo que Dios le había dado. ¿Qué le dio Dios a los judíos? Primeramente le dio la ley, la Torá, el Pentateuco, aleluya. Pero solamente tenían la ley. No, los judíos también fueron formados y su pensamiento empezó a formarse a partir de la ley, pero siguió ¿con qué? Con el Tanaj, o el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos, ¿verdad?, los libros históricos. Todo eso formó el pensamiento que dio origen a la religión cristiana, porque Jesucristo, que es el líder máximo de la religión cristiana, era un ¿qué? Un judío. Y pensaba como ¿qué? Pensaba como judío, ¿verdad? Jesucristo no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla. Por lo tanto, la ley, el cristianismo y la teología cristiana comienza en sus primeros pasos con elementos ¿de qué? De la ley de los judíos, ¿verdad? De la ley de los judíos nosotros todavía hablamos del decálogo, hablamos de la existencia de un ¿qué? De un solo Dios, el monoteísmo. ¿De dónde viene eso? Viene del judaísmo, ¿verdad? Por lo tanto, esta religión judía, el judaísmo, formó a los primeros cristianos. Pedro, ¿pensaba como gentil? No, pensaba como un judío. Era tanto así que aún después de Pentecostés, ¿verdad?,
Pedro no quería asociarse mucho con los gentiles, porque no le era permitido según la ley. Entendemos que los primeros cristianos pensaban como judíos y fueron empezando a formar, la teología cristiana se empezó a formar a partir del judaísmo, pero incluyó algo muy importante, ¿verdad? Algo muy importante, gloria sea el Señor, que es que el judaísmo empezó a mezclarse ¿con qué? Con las enseñanzas de una persona, de un maestro judío, y ese maestro se llama Jesús. Y Jesús empezó a enseñar, y empezó a enseñar cosas diferentes a elementos del judaísmo. Y dijo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y empezó a coger el judaísmo y a cambiarlo de una manera positiva. Y dijo, pecado no es solamente cometer el acto. Si tú piensas y tú deseas hacer algo, ya, gloria a Dios, estás cometiendo ese pecado. Como el asesinato. Gloria sea al Señor. Entonces Jesús, un revolucionario, un maestro de la ley, un maestro que conocía el plan y el propósito de Dios, empezó a traer una enseñanza. Y esos primeros discípulos empezaron, ¿verdad?, con su mentalidad judía, a hacer un nuevo pensamiento. Ese pensamiento que se conoce como, ¿verdad?, el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús, que salieron de la ley de judía, pero empezaron a Jesús a traer unos elementos nuevos y diferentes. Empezó a trabajar con la mentalidad de aquellos primeros discípulos. Y esos discípulos fueron bendecidos por Jesús y por esas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? A tal manera que cuando muere Jesús, esos primeros discípulos, esos apóstoles, alabado sea el Señor, empezaron a introducir, junto con las enseñanzas que ellos ya conocían de la ley, los elementos que tienen que ver con la persona y con la obra de Jesús, como elemento muy importante en nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Ustedes saben que los judíos aceptan que Jesús es un profeta, ¿verdad?, un maestro, pero no aceptan a Jesús como Dios, ¿verdad?, y como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero la iglesia cristiana empezó a aceptar la persona y la obra de Jesucristo y empezó a enseñarlo. Y fue después de Pentecostés, aleluya, donde Pedro en ese primer sermón empezó a introducir elementos en nuestra relación con Dios muy importantes. Y dijo, Jesús no solamente fue un maestro, es el Mesías prometido que Dios iba a enviar. Fue más allá, dijo, aleluya, a través de la muerte de Jesús, ¿verdad?, las personas pueden obtener la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Y dijo, no solamente, aleluya, se quedó ahí, empezó a decir, pero resucitó, lo vimos resucitado, y su resurrección, aleluya, testifica el poder de Dios y que no era un hombre igual. Y fue más allá. Dijo, y ese Jesús resucitado volverá nuevamente. Entonces empezó a cambiar un poquito, aleluya, el mensaje, aleluya, que se estaba creyendo de Jesús, y empezó a desarrollarse lo que se conoce como una teología, una línea de pensamiento relacionada ¿a quién? A la persona de Jesús de Nazaret, que tiene que ver con elementos de la ley, sí, en su origen, pero que va a ser desarrollada y ampliada a través de los siglos hasta llegar a lo que nosotros creemos hoy del plan y el propósito de Dios a través de nuestro Señor y Jesucristo. Y eso es la religión cristiana, ¿verdad? En el periodo apostólico, ¿verdad?, de los apóstoles, ese pensamiento empezó a desarrollarse. ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a aceptar al Señor. ¿Y sabes qué? Se dio la palabra que estaba contemplada en el Antiguo Testamento,
que no solamente el evangelio era para los judíos, no solamente la salvación era para los judíos, la salvación también era para ¿quiénes? Los gentiles, ¿verdad? Y esa predicación empezó a desarrollarse, y en medio de ese desarrollo de que la salvación es para los gentiles, empezaron a traer elementos nuevos, ¿verdad?, en la revelación de Dios. Que no solamente los judíos iban a ser salvos, que ahora los gentiles somos parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. Y esos elementos fueron introducidos por ¿quién? Por los apóstoles. Pero empezaron entonces, después al poco tiempo del 48, empezaron a surgir unos escritos, ¿verdad?, que son los libros del Nuevo Testamento. Y empezaron a hablarnos de Jesús, de sus enseñanzas, de lo que creían Jesús, de lo que enseñó Jesús, para que, aleluya, esos primeros creyentes que estaban aceptando en diferentes lugares conocieran qué enseñó Jesús y qué quiere Dios con nosotros a través de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿verdad?, los libros que fueron escritos empezaron a traer elementos que quizás había gente que no entendía o no comprendía, gloria sea el Señor, entre el trato de Dios con los hombres. Que ya, como dijo Pablo, aleluya, no había hombre ni mujer, que todo, ni siervo, ni libre, que todos somos iguales. Eso era un elemento de la ley. Eso no estaba en la ley, así. Pero entonces, esos escritos, junto con la enseñanza de Jesús, empezaron a entrar en la mente de esos nuevos convertidos, y empezó a desarrollarse una nueva creencia con respecto a Dios. Es tanto así que el cristianismo en sus comienzos era una parte, o se consideraba una parte de la religión judía en sus comienzos, porque sus líderes principales eran judíos, pero poco a poco fue apartándose. Y a partir del 70 después de Cristo, cuando, aleluya, Jerusalén fue destruida por el general romano Tito, ¿verdad?, a partir del 70 el cristianismo va a coger una avenida y el judaísmo va a coger otra. Y empezamos a ver que se empieza a desarrollar una línea de pensamiento cristiana muy diferente a la línea de pensamiento que tenían los judíos en nuestras relaciones con Dios. Factores que propiciaron eso: la circulación de la Biblia, ¿verdad?, y la aparición de herejías, la aparición, ¿verdad?, gloria a Dios, de enseñanzas erróneas, porque juntamente con el evangelio empezaron a personas a decir: es que yo creo que Jesús es esto, y empezaron a hablar de Jesús, y juntamente con esas, aleluya, opiniones, empezaron a aparecer, ¿verdad?, un mensaje que no era el que Cristo enseñó. Y empezaron uno a decir: los gentiles tienen que circuncidarse para poder agradar a Dios. Y tuvieron en esos primeros comienzos, ¿verdad?, no fue fácil, y tuvo que hacerse hasta un concilio para dilucidar si los gentiles se tenían que circuncidar para poder agradar a Dios. El concilio de Jerusalén. Y se decidió en ese concilio que no tenemos que circuncidarnos para poder agradar a Dios. Pero entonces estamos viendo que se empieza a desarrollar una nueva mentalidad a partir del judaísmo, pero en un momento dado se empieza a desligar. Y tenemos que contestarnos dos preguntas. ¿Debemos los cristianos pensar como piensan los judíos para agradar a Dios? En nuestra análisis de Dios, ¿nosotros pensaremos igual que los judíos? Número 2, ¿la iglesia cristiana debe hacer las mismas prácticas de los judíos? Gloria sea al Señor. Eso tenemos que analizarnos
y preguntarnos, gloria sea al Señor. Pero no la vamos a contestar hoy, la vamos a contestar más adelante.